¿Cómo va, Cevita? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, imagino, tal vez buenas tardes y tal vez buenas noches para parte del público, así que saludamos a todo el mundo. ¿Vos decís que Ah, a alguien de Australia o China nos está mirando en estos momentos? ¿Por qué no? Porque hay que ser optimistas. Yo creo Hay, que hay gente latina por todos lados, Chan. sí, 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 Internet logra eso. O sea, donde menos te lo esperás aparece alguien y te da la sorpresa que está conectado desde Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Lo conocen a Matías Diácono o no? Sí, 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 ha sido Bueno, speaker en alguno de los eventos, por está en ejemplo, en Nueva The Open. Zelanda. Exactamente. Claro. Y él siempre se conecta tipo 5 de la mañana de él y está acá dando charlas para Argentina. Es 5 de la cordobés, mañana chicos. ya como que me da escalofríos escuchar 5 de la mañana, pero muy bien. A mí, a mí me pasó en el Ignite del año pasado que me hicieron dar charlas como a las 4 de la mañana, Ah, así. a mí Te me juro. pasó una vez Pintura, amiga. tuve que una charla para Japón y fue también una cosa así, tipo despertarte muy temprano, En ese no, no, momento no decís, vuela, ¿qué estoy haciendo con mi vida? claro. Bueno, ahora con el confinamiento hemos pasado alguna vez alguna etapa donde no había nadie en la calle y eso, pero en ese momento era raro despertarse y que no haya sonidos, no haya nada, no haya gente, era como... parecía una película de esas de zombies. De zombies, sí, yo estaba pensando lo mismo. Uy, mucha televisión, chicos. Bueno, Cevita, yo quiero, antes de empezar, yo sé que vos estás ahí, por ahí Fer nombró la comunidad NetVires, yo sé que vos estás dentro de esa comunidad. ¿Por qué no les contás a la gente de qué se trata? Sí, claro, NetBaires es nosotros nos gusta decir lo que es tu comunidad, porque tu comunidad a todo el mundo, ¿no? Porque todos pueden participar, es un grupo de amantes del desarrollo en .NET que antes solíamos juntarnos presencialmente y ahora durante la pandemia estamos haciendo eventos online donde nos juntamos a hablar de algún tema técnico, pero en realidad es la excusa también para juntarnos y charlar de forma descontracturada y pasar un buen rato. Estamos haciendo, ya arrancamos el mes pasado a hacer lo que es la meetup mensual, una vez por mes que nos juntamos. Este mes tenemos también evento que es ahora esta semana, el miércoles, si mal no recuerdo. Nos pueden buscar en la página de Meetup. Después, si quieren, les comparto el link por si quieren participar. Y estamos teniendo una presentación de alguien que también, un conocido de la casa, voy a decir, señor Facundo Larroca. Sí, señor, Así estuvo allá que acompañándonos. exactamente, Sí, sí. exactamente. Hablando del versionado de APIs en .NET, así que bueno, si quieren sumar, pueden hacerlo, pueden participar. Y también acercarnos obviamente propuestas y sugerencias, que esto es algo hecho por y para la comunidad. Yo me río Excelente. porque creo que fue en el año 2010, en el 2019, cuando no existía la cuarentena, que me acuerdo que yo vi por internet una charla de ustedes y les chateé, les dije, bueno, a partir del año que viene, por el año pasado, voy a ver si me escapo una vez por mes a Buenos Aires a compartir una reunión con ¡tu! Pandemia. Cosas que pasan, sí, sí. O sea que Ay, fui yo capaz la que ahí. no voy a decir nada, no voy a opinar. Sí, porque también íbamos a irnos todos a Estados Unidos y ¡puf! Pandemia. Hablen por ustedes, porque adivinen quién cayó en Es Estados Unidos y verdad, le agarró es la pandemia. verdad. Sí. Gente, acá nuestro querido amigo le agarró plena pandemia encima en el lugar de Estados Unidos donde fue,
el foco, ¿no? En ese momento. ¿Dónde estabas vos? No, no llegué a Seattle, que era como el lugar donde empezó en Estados Unidos. Estaba en San Francisco, que antes de subir al avión había 0 casos, y cuando llegué ya había 2. Y fue exponencial el contagio. Pero si quieren, les tiro una escena corta como para no desviar, pero una sola estaba en San Francisco, y estaba en la plaza principal, sentado en un escalón, haciendo nada, pasando la tarde. Estaba estaba por entrar a un local, y antes de entrar estaban leyendo mensajitos y un amigo me escribe: che, me parece que no vas a poder volver, jaja, mensaje gracioso. A los 2 Yo minutos me sé quién dice: fue. Yo sé me quién parece que fue. no vas a poder volver, pero en serio, y me manda un link de una nota donde habían cerrado todas las fronteras, eso. Yo, digamos, no Alarma, sabía nada, alarma. ¿no? No sabía nada. Así de un día para el otro era como: che, me parece que no puedes volver. Así que bueno, después toda ¿Y una cómo fue la movida. odisea de volver? Ya nos fuimos completamente del tema, pero está buena la charla. Ya, todavía estamos a tiempo, así que. ¿Cómo fue la Eh, odisea de volver? Mirá, primero, bueno, tuve que comunicarme con la embajada de Argentina en Estados Unidos, bueno, averiguar. Finalmente me la jugué porque si no tenía que esperar a los vuelos de repatriación, que no se sabía absolutamente nada. Imagínate que eso fue en el radio de 1 o 2 horas, o sea que me agregaron una lista, pero no había nada de información. Me la jugué a ver si conseguía un pasaje para volver, y terminé volviendo por Uruguay. O sea, llegué el lunes, que era el día que cerraban la frontera, volé a Uruguay, y de Uruguay pude entrar a Argentina porque todavía había un vuelo por día, que bueno, justo lo enganché, y después, bueno, estuve haciendo los 14 días de cuarentena. Sí me acuerdo de haber vivido como un pánico innecesario en el aeropuerto porque no se hacía nada del virus, viste, la gente con barbijo, como que tocabas una mesa y no, 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 y te ibas ¡Ay, a lavar las Dios manos, era como todo mío! así, tremendo, no querías tocar nada, en el avión todos con barbijo, o sea, que mirabas con desconfianza al lado, era una situación muy, muy rara, viste. A mí me pasó lo opuesto. Yo estaba acá en la oficina con todos mis compañeros y uno de mis compañeros empezó a decir, yo saludo con el pie. Y yo decía, déjate de joder, vení, dame. Yo los perseguía para abrazarlo, porque a propósito. Y después dije, ups, era seria la Claro. cosa. Sí, sí, aparte Pero cualquier síntoma que había era como: no, me contagié. sí. Era así. No, yo todavía estoy un poquitín así. Estoy como, no salgo mucho de casa y toda la cosa. Pero bueno, Cevitas, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, un tema del que Fer se está volviendo experto también. No, Eh, no, pará, no. Esa no la Me tenía. hiciste acordar, me quiero matar el trabajo de la facultad. Ah, ok. Así que ¿Qué tal voy vez a Bueno, hacer le ahora, puede servir. Seba? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya lo había empezado a hacer. Y bueno, a seguirlo. No hay otra opción. Y No hay otra opción. llegó la noticia que nos cortan el servicio. pero todavía en Argentina siempre todo llega tarde, así que Ah, bueno, acá es bueno, bueno, como bueno. más. Si te quedás al final de la charla, te voy a dar un par de alternativas Vamos. para que puedas sobrevivir. La charla se trata sobre NFT, un tema que en el último tiempo ganó un poco más de resonancia por algunas noticias que vamos a estar comentando. Así que la idea es entender qué son estos NFTs, y Ujú. sobre todo responder la pregunta de que si son una moda o es una realidad, ¿no? Porque pasa mucho con las tecnologías que de repente, bueno, hablando de tecnologías y blockchain, Bitcoin, pero que se va a las nubes y de repente, no, que desaparece, es una burbuja. Bueno, todos esos comentarios están siempre con la tecnología en general. ¿Cuántas hemos visto aparecer y desaparecer, en un abrir y cerrar de ojos? Así que, un poco entender de qué se trata y entender a ver si es algo de verdad o es una moda, que es una burbuja que se va a pinchar y se va a desaparecer. Ujú. Bien, Bueno, sí, yo ya tengo un negocio montado para los NFT. Le voy a vender al club de fans de Ivana NFTs de fotos de ellas. Así que Bueno, con esta charla voy pasame el a poder lograr. porcentaje, ¿no? si necesitas un desarrollador, vamos en un 50 y 50 Listo, y cerramos. listo, Bueno, dale. chicos, uy, segundo vez. Bueno, gente, ¿querés compartir pantalla, Cevitas? Así Sí, sí, probamos que sí, está sí, sí, todo bien. sí. Sí, 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 sí. Es muy temprano, Fer, para esos chistes. Bueno, esperen que muevo la ventanita, o sea, si ahora los miro para el costado no se me ofendan. ¿Ves? Hizo. Y avísenme si están viendo ahora la A ver, presentación. a ver. Ahí está. Perfecto. Bien. Buenísimo. Cevita, te dejamos con el escenario, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a presentarme muy brevemente.
brevemente, soy Sebastián Pérez, trabajo como desarrollador hace muchos años, bueno, ahora actualmente en Sablu. ¿Y por qué tengo dos arrobas? Porque estoy manejando ahora dos redes sociales, una de Twitter y una de Instagram, pero en Instagram decidí darle un formato un poco más profesional, por decir de alguna forma, así que le cambié el mote y pasó a ser Seba Leo Pérez Dev. Así que me pueden encontrar en Instagram como Seba Leo Pérez Dev o en Twitter como Seba Leo Pérez, que era el tradicional que ya venía manejando. Solamente esa aclaración, porque por ahí me encuentran con ese nickname en todos lados, así que es la única cuenta que tengo diferente. Como les decía recién a Ivana y a Fer, vamos a estar hablando de NFT, qué es NFT, si es una moda o realidad. No sé si tienen ya alguna idea, pero vamos a ir directamente desde cero y a tratar de entender de qué se trata todo esto, ¿no? Lo primero que hay que hacer es agradecer, obviamente, a todos los sponsors que hacen posible estos eventos. Sabemos que hay mucho trabajo detrás de estas iniciativas, así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que están apoyando y que hacen esto posible, obviamente también a la organización, pero son una parte muy importante de los sponsors, así que súper agradecidos de que estén presentes y nos acompañen. Vamos a mirar este gráfico, ¿no? Como para hacer una introducción. Esto sería como un paneo de lo que fueron los NFT en el último tiempo, ¿sí? Vemos que por ejemplo, para enero no había como eh, un volumen de ingresos o financiero muy alto, ¿no? Pero de repente en febrero y marzo, ¡boom!, se fue sustancialmente al techo, llegando a picos de casi 175 millones de dólares. Y vemos que tiene como distintas categorías, ¿no? Pero ¿por qué de repente algo que tenía volumen de transacciones bastante bajo se eleva tanto? ¿Qué son los NFT, no? Pero ya con esto nos podemos dar una idea de este impacto que les comentaba que estaban teniendo hoy los NFT. Entonces, vamos a entender primero con las siglas NFT. ¿Por qué NFT? Bueno, NFT viene de Non-Fungible Token, ¿sí? O sea, token no fungible, ¿sí? Básicamente, NFT, cuando vean NFT, quiere decir eso, y el loguito con el que se suele identificar a los NFT es el que viene a la derecha, ¿sí? Es un hexágono con las letras NFT adentro. Tal vez lo vean en algún lugar, así que por ahí lo pueden identificar con eso. ¿De dónde viene la palabra fungi? Yo antes lo relacionaba con el mundo de los hongos, nada que ver. En realidad viene del latín fungi, que quiere decir gastar, ¿sí? Porque justamente algo fungible es algo que podemos gastar, es algo que podemos consumir, ¿sí? Que no tiene sentido, o sea, que su verdadera utilidad es cuando se consume, ¿sí? Eso es algo fungible, ¿sí? Se usa también en el ámbito legal, porque hay bienes fungibles, y la propiedad que tiene en el ámbito legal es que pueden ser reemplazados por algo de la misma calidad, ¿sí? Imagínense, se compran una silla gamer como esta, está medio flojo un tornillo o algo, la pueden cambiar por otra, ¿sí? Al mismo valor. No importa cuál es la silla, porque se supone que son todas iguales, ¿sí? Obviamente deben tener un número de serie, deben tener algo identificatorio, con lo cual se puede hacer un control de stock, por ejemplo, pero tienen las mismas características, ¿sí? O sea, y tanto para el usuario como para el vendedor es lo mismo darte un modelo que otro, o sea, eh, como una instancia, si quieren, del otro, y para el usuario es lo mismo también, o sea, es lo mismo una silla que la otra, o debería serlo, ¿sí? No deberían tener una diferencia y valen lo mismo. Eso es algo fungible, tanto para el ámbito legal como también para lo que vamos a estar usando nosotros. Y también está la palabra token por ahí, ¿sí? Y esto es un poquito más difícil de entender, pero es algo que usamos en el día a día. Un token es algo que tiene un determinado valor en contextos particulares, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí tienen la lista del voucher, el papelito ese que es un voucher de regalo. Probablemente si voy a la casa de compras donde corresponde, puedo cambiarlo por algún producto, pero si el mismo voucher yo lo llevo a otro local, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces ese token es una representación en ese caso, de un valor monetario, pero que funciona en determinado contexto, o sea, funciona dentro del local. Imagínense que van a comprar algo a un shopping,
pero si de repente cambian y van al mercado de la esquina, probablemente el gift voucher no lo van a poder usar, ¿sí? Entonces tiene valor dentro de determinado contexto, ¿sí? Y es una representación. Otro ejemplo bastante claro que se suele usar es el tema de las fichas del casino. Eso es un token, porque representan nuestro dinero y nosotros después podemos volver a intercambiarlo, pero eso vale dentro del casino. Nosotros nos vamos fuera, queremos usar esas fichas, por ejemplo, también en un mercado y no lo van a aceptar, ¿sí? Entonces, eso es un token en líneas generales, ¿sí? Otra propiedad que suelen tener los tokens es que es más barata la fabricación, el material de lo que lo representan. O sea, es raro que alguien te quiera representar un papel y te lo haga con un lingote de oro, ¿no? Más bien es al revés. Yo te hago un papel, un vale, por un lingote de oro, ¿no? Pero es raro que el token valga más que lo que representa, ¿sí? Entonces, si bien no es una propiedad obligatoria, es algo que suele pasar, que los tokens están representados de forma más económica de lo que representa, ¿sí? Eso tiene que ver un poco, lo menciono porque tiene que ver un poco también con el boom este de los NFTs que vamos a ver y el por qué. Y los tokens en general tienen varias clasificaciones, ¿sí? La primera es la de fungible y no fungible. Esa, bueno, la comentamos recién, entendemos la diferencia ya entre fungible y no fungible, pero existen otras clasificaciones, sobre todo usadas. Estas son más orientadas a lo que vamos a ver del desarrollo, ¿sí? Pero vamos a destacar 4 categorías dentro de ellas, porque en realidad si van al detalle van a encontrar algunas más, pero en líneas generales van a encontrar estas 4 que me parece que son las que más aplican o las que ustedes deberían tener en cuenta a la hora de pensar, por ejemplo, en un token, ¿sí? Las primeras son las monedas, las currency. Son tokens que representan monedas o sistemas financieros. Por ejemplo, tener un billete de dólar o billete bueno, del país donde ustedes vivan, representa algo en un sistema financiero, representa una moneda, ¿sí? Eso es un token y es un token financiero, ¿sí? Podemos hacer pagos con eso, podemos ejecutar pagos. Eso es clave porque yo puedo tener un token que vale por una tarjeta coleccionable o puedo tener un token que vale por, no sé, 1 kilo de manzanas, pero yo con ese kilo de manzanas no puedo hacer pagos o sería más raro, sería como un intercambio, un trueque, ¿no? No sería algo con lo que yo pueda pagar directamente y que todo el mundo entienda, ¿sí? Entonces, las currency son monedas con las que puedo hacer pagos, básicamente, ¿sí? Después tenemos las utilities, que las utilities son aquellas que proveen de alguna, valga la redundancia, de alguna utilidad, o sea, que tienen un uso y que su uso no es hacer dinero, sino que tienen un uso adicional, ¿sí? Y acá es donde entra algo medio como gris. ¿Por qué digo esto? Porque si a nivel regulatorio los tokens que son de utilidad tienen algunas ventajas en lo impositivo, pagan menos impuestos. Entonces hay muchos tokens que se hacen pasar por utility y terminan siendo más financieros. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero empezar a trabajar de forma freelance y quiero empezar a vender mis horas de trabajo, ¿sí? Entonces digo, bueno, me quiero financiar, voy a empezar a vender mis horas, voy a vender un token representa 1 hora de trabajo mía, ¿sí? Y entonces se las vendo a Fernando, por ejemplo, ¿sí? Les vendo a Fernando y le vendo a $1 cada hora de trabajo. Soy muy barato. Se las vendo a $1 cada hora de trabajo, ¿sí? Fernando recibe esas horas y no las usa, sino que dice, ¿sabes qué? Se las voy a vender a Ivana y se las vende a $2, ¿sí? Eso es lo que suele pasar. O tal vez las compra Fernando $1, las guarda y yo de repente me hago súper conocido, súper popular y las empiezo a vender a $10. Entonces de repente Fernando, con los tokens que adquirió a $1, de repente los puede revender a $10 porque es lo que valen hoy, ¿sí? Eso es un proceso que sucede un montón y que después se justifica como, bueno, pero en realidad estoy representando horas, no estoy haciendo negocio, o sea, no estoy haciendo algo financiero, no estoy pensando esto como una inversión, lo estoy pensando porque es una utilidad, ¿sí? Eso lo hacen mucho, lo disfrazan y fue la gran clave de un concepto que también circuló en los últimos años, que es el de ICO, que es Initial Coin Offering, que es parecido al concepto de IPO de las viejas empresas, y esto servía como para financiar empresas que querían empezar, para las startups que se querían financiar, lo que decían es, bueno, yo te vendo utilidades al principio, trabajos de mi empresa o productos a futuro, productos que yo todavía no tengo pero quiero fabricar, te los vendo hoy barato, te los cambio por un token, y vos el día de mañana me devolvés el token y yo te doy producto.
¿sí? Entonces, muchas empresas vendían barato producto al principio, se financiaban, levantaban muchas empresas y después, obviamente, las utilidades se evaluaban y se generaba todo un mercado interno de esos tokens, ¿sí? Todo eso que sucedió, obviamente, también vino acompañado de muchas empresas que generaron estos ICOs y después hicieron cualquier cosa o no cumplían sus promesas, etcétera, y terminó en que ganó un poco de mala reputación, aunque en realidad eran pocos los casos de uso, pero en general, cuando hay 10 casos exitosos y uno malo, el que va a salir en todas las noticias es el malo. Entonces, en un momento también ganó como una mala fama o muchas estafas, ¿viste? Se hablaba de eso, pero en realidad era un mecanismo totalmente legal y que funcionaba y que muchas empresas hoy existen gracias a esta venta de ICOs. Por otro lado, tenemos los security tokens. Estos directamente van a representar acciones en la bolsa. O sea, puedo hacer inversiones y puedo comprar partes de una empresa. Lo mismo que se hace en la bolsa tradicional, representado por un token. Y esto sí está grabado de forma impositiva porque tiene una intención de generar eh, finanzas e ingresos económicos. Y por último tenemos los assets. Los assets van a representar bienes y lo van a representar de forma lineal. O sea, yo tengo, no sé, sillas, quiero vender sillas o tengo sillas, las puedo cambiar. Imagínense que yo presto sillas, entonces alguien me adquiere tokens por sillas y yo después le cambio una silla por token y después cuando me lo devuelve le vuelvo a intercambiar token por silla. O sea, representan objetos de la vida real, bienes de la vida real, físicos, en forma de asset, ¿sí? Lo puedo representar el token por eso, ¿sí? Eso también a veces se utiliza. Bien. Y ahora entramos en el mundo de los tokens no fungibles, ya, ¿no? Nos metemos a entender un poco más, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que un token es no fungible? Lo primero es que no son reemplazables uno por otro, o sea, que no es lo mismo reemplazar uno por otro, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, los muñequitos Funko, que están muy de moda ahora, y yo les puedo garantizar que si pagaron una fortuna por el de Batman, por ejemplo, que lo veo ahí, no es lo mismo que el de, no sé, el de Iron Man, por ejemplo. Pero no es lo mismo, fíjense que el no es lo mismo es súper subjetivo o súper de mercado, pero es súper subjetivo. Tal vez alguien que es fanático de Batman le da muchísimo más valor al de Batman que al de Iron Man y alguien muy fanático a Marvel va a evaluar mucho más el de Iron Man que el de Batman, ¿sí? Es totalmente subjetivo, pero hace que dos muñecos que en teoría deberían tener las mismas características, si bien, digamos, tienen un modelo distinto, uno valga más que el otro, ¿sí? Y por ahí hay gente que hace intercambios y te cambia un muñequito por dos. O sea, que se empieza a generar ese mercado de que cada instancia que yo tengo puede tener un valor distinto al otro, ¿sí? Y además son identificables, ¿sí? En el caso de los Funko, yo tengo varios de cada uno, entonces no es tan NFT, porque en determinado punto, si yo tengo 10 muñecos de Superman y los 10 medios son lo mismo entre cada uno, pero no es lo mismo el de Superman que el de Batman. Así que nos podemos imaginar en realidad un token no fungible si fueran los Funko, donde hay un solo Superman, un solo Batman, un solo Iron Man, un solo Deadpool, ¿sí? Entonces en ese caso sí sería no fungible, porque ahí sí, tengo uno solo y no es lo mismo Superman que Batman o Batman que Iron Man o Iron Man que Deadpool, ¿sí? Y además, bueno, tiene un valor propio y tienen forma de identificarse, ¿sí? O sea, yo no puedo agarrar dos objetos que son iguales y decir, ah, no, son distintos, ¿sí? Tiene que tener una forma clara de identificación y que los distinga. En el Funko Pop es súper claro, vemos los muñequitos y nos damos cuenta que son dos cosas distintas. Pero, por ejemplo, hay otros casos bueno, tarjetas coleccionables, etcétera, donde hay por ahí un personaje o algo, es muy claro, pero en objetos digitales muchas veces la identificación es un número de serie o algo que lo hace distinto, ¿sí? O una fecha de creación, por ejemplo. Todo esto por ahí ahora en el aire no lo entendemos, pero imagínenselo, por ejemplo, si queremos representar obras de arte que son digitales, y la obra de arte digital, ¿cómo hacemos para representarla en un registro? En el registro en realidad vamos a guardar un ID. Después, la obra de arte en sí va a existir por fuera, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una forma de identificarlo y tiene que ser clara esa forma de identificación, ¿sí? Esa es una propiedad intrínseca de los NFTs. Y obviamente tiene un valor propio, pero eso es totalmente subjetivo, ¿sí? Entonces, ¿son nuevos los NFT? ¿Es algo que apareció ahora en 2021? O sea, antes no existían los NFT, o sea, es algo que se generó ahora en el último tiempo. Bueno, les voy a mostrar una imagen que le va a dar la respuesta, ¿sí? Tenemos, no sé si conocen esto, pero
en los años que hay Mundial de Fútbol es muy popular, al menos acá en Argentina, pero creo que en todos los países que son futboleros, que existan estos álbumes de figuritas del Mundial, ¿sí? Y Panini, que es la marca que los produce, en los últimos años también sacó la versión digital, ¿sí? Y ahí ven el ejemplo. Esto es un screen de la página del último Mundial, pero también existió en el de Brasil y hubo algunas versiones anteriores, ¿sí? Con lo cual los NFT existieron siempre, ¿sí? Y existieron de forma digital en los últimos años también. Así que no es algo nuevo. No, digamos, el concepto de NFT no es que de repente explotó y porque es algo que se descubrió. Los NFT existen hace muchos años y existen de forma digital también hace muchos años, ¿sí? Porque no es algo que esté limitado por la tecnología. O sea, esto se puede representar tranquilamente en los sistemas tradicionales que nosotros que teníamos, como las páginas web, las bases de datos, etcétera, ¿sí? O sea, esto lo que estoy mostrando en la pantalla es una aplicación o es una página web y funciona de la misma forma que el 90% de las aplicaciones que usan hoy, ¿sí? Así que no es un concepto nuevo en sí, no es eso lo que ganó importancia. Entonces, la pregunta que van a hacer es, bueno, entonces, ¿por qué de repente tiene valor, ¿sí? Y para hacer esto tenemos que volver un poquito en el tiempo y entender un poco qué es esta tecnología de blockchain, que justamente lo mencionábamos cuando hablábamos de Bitcoin en la introducción, para entender algunas características de esta tecnología, ¿sí? Que lo hace distintivo de lo que sí ya existía. Cuando hablamos de blockchain lo vamos a reducir, tiene un montón de características, pero lo reduje en 4, ¿sí? La primera es almacenamiento distribuido. Esto tampoco es algo que es nuevo, pero es algo que es único en blockchain de la forma en que lo hace, ¿sí? Nosotros vamos a almacenar nuestras transacciones en un registro universal, un registro compartido que está distribuido en los distintos nodos o las distintas computadoras que participan, ¿sí? Es además seguro. Fíjense que tanto el almacenamiento como la seguridad no es algo nuevo en el sentido de que el almacenamiento distribuido también existe en otras bases de datos como en Azure Cosmos DB, donde el almacenamiento también está distribuido de forma globalmente y la seguridad que está provista por medio de la criptografía tampoco es algo que se descubrió en los últimos 10 años, sino que es algo que se aplicó a esta tecnología, ¿sí? Así que si bien son características intrínsecas, no son únicas y no son nuevas de blockchain, ¿sí? ¿Qué es lo novedoso? La última característica, ¿sí? El tema de la descentralización y la confiabilidad. Antes, por ejemplo, en el escenario que veíamos de este álbum de figuritas, si esto, digamos, estaba garantizado de que funcione bien, no era porque la página web me garantizaba de que nadie hacía trampa, sino que nosotros estamos confiando en la empresa, en este caso en Panini, de que el producto que me está ofreciendo es confiable, ¿sí? Y si hay algún problema, es culpa de Panini, porque seguramente ellos hay, y yo no puedo garantizar que no hay un empleado de Panini, si bien ellos dirán que no, yo no puedo garantizar que no hay un empleado que tenga el álbum completo o que se quede con alguna figurita o haga algo en especial, ¿sí? Porque la verdad es que estos sistemas son bastante ocultos. Yo no puedo ver lo que hay detrás, ¿sí? No puedo ver el código fuente, no puedo ver las transacciones que se están haciendo. No sé, es como una caja negra en algún punto, ¿sí? Yo veo solo la parte de afuera. En cambio, en lo que vino a cambiar blockchain, sobre todo en las blockchain públicas, digo transparencia, ¿sí? Yo puedo ver todas las transacciones que están sucediendo y la confianza, en vez de estar dada a un tercero, a una entidad, se está dando a la tecnología, ¿sí? La tecnología y la forma en que está estructurada esta blockchain hace que sea muy difícil de vulnerar y que yo pueda confiar en que lo que está sucediendo es verdad, es válido, ¿sí? Entonces la confianza, en lugar de dársela a un tercero, se la damos a la tecnología. Y eso es lo realmente novedoso. Obviamente, si hablamos de blockchain aplicado a un sistema de pagos, tenemos el ejemplo más conocido que es el Bitcoin, pero después obviamente hay algunas criptomonedas más que están dando vueltas, pero Bitcoin es el ejemplo clásico de blockchain orientado a pagos, sobre todo porque fue Bitcoin quien originó blockchain, ¿sí? Bitcoin comenzó a existir primero que blockchain. O sea, se presentó el paper de Bitcoin y en el paper de Bitcoin se hablaba de este mecanismo de blockchain. Ahí es como que se originó toda esta idea. Así que podemos decir en algún punto que Bitcoin fue el creador de blockchain en algún punto y por eso también es la más popular. Y ya estamos hablando de que existe hace casi 12 años, así que es bastante. Y en estos 12 años es una tecnología estable, sólida, no tuvo ataques
o vulnerabilidades graves, lo cual hace que la gente confíe mucho en esta tecnología y por eso tiene el valor que tiene. A veces que se pregunta por qué vale tanto. Bueno, también tiene que ver con todo esto, con cómo está hecho el concepto de descentralización que ofrece, que no está manejado por terceros, y porque en 10 años tiene la solidez necesaria como para no ser vulnerada, atacada o expuesta a ataques. ¿Qué pasa si yo tomo la blockchain, como decía, tomo el Bitcoin y le agrego la capacidad de ejecutar software, ¿sí? Eso que estamos hablando es lo que propuso Ethereum, precisamente. Tomó los conceptos de blockchain, tomó todo este concepto de descentralización, de la capacidad de guardar transacciones en un ledger universal, o sea, en un libro contable universal, que sea inmutable, que dé confianza, etcétera, y lo aplicó a ejecución de software, ¿sí? Eso es Ethereum. Ethereum es un poco más nuevo, nació en el año 2015, y este software que se ejecuta dentro de la blockchain se conoce como smart contract, ¿sí? No porque sea un contrato legal, no es porque tenga un sustento legal, sino porque eh, la forma en que se desarrolla termina siendo muy parecido a lo que hace un contrato en la vida real, que es un acuerdo entre partes que define determinadas cláusulas y existen determinadas reglas y que si se cumplen se ejecutan determinadas acciones. A grandes rasgos es un poco lo que hacen los smart contracts, por eso se le conoce como contratos inteligentes, aunque en realidad no es un contrato con sustento legal, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante Ethereum? Porque todos estos tokens que estamos hablando hoy en día, o en su mayoría, están desarrollados sobre la red de Ethereum. Ethereum tiene una red pública que tiene todas estas características que tenemos y que hace que sea extremadamente confiable todo esto que podemos desarrollar, ¿sí? Nosotros podemos desarrollar tokens sobre Ethereum. Vamos a ver ejemplo práctico de un token. Y para esto primero les voy a mostrar una paginita, ¿sí? Bien, Ethereum, así como Bitcoin, es una plataforma open source, ¿sí? Nosotros podemos ver el código fuente y podemos entrar a su repositorio, podemos interactuar, etcétera, ¿sí? Dentro de todo lo que tiene el repositorio de Ethereum, tiene, como muchas tecnologías, tiene propuestas de mejora, ¿sí? Que son lineamientos que alguien propone o que se dice esto hay que desarrollarlo en algún momento, se propone y en algún momento se desarrolla, ¿sí? Esto puede ser guiado por la comunidad o hay algunos intereses o fundaciones que van detrás del desarrollo de algunas capacidades de la tecnología, pero al ser open source cualquiera los puede desarrollar. O sea que si ustedes ven una propuesta de estas de mejora, la pueden tranquilamente trabajar si quieren, ¿sí? Dentro de todas estas propuestas, van a ver que hay una que son los ERC, que habla de estándares, ¿sí? Y dentro de los estándares hay mucho que hacen referencia a tokens, y dentro de los tokens tenemos, como vemos acá, el famoso token no fungible, ¿sí? No hay un solo token no fungible porque existen varios estándares para tokens no fungibles, pero el 721 es como la base, es el más popular, ¿sí? Cuando hablemos de tokens fungibles, van a ver que el más popular o la base suele ser el RC20, ¿sí? El 20 es el identificador o el más conocido de los fungibles, y el de los no fungibles es el 721, ¿sí? Entonces, ¿qué es este ERC? Es un estándar, viene a ser una interfase donde yo voy a poder ver la implementación de los métodos que tengo que tener para poder desarrollar un token 721, un token NFT. Entonces, siguiendo esos lineamientos, yo puedo garantizar que, por ejemplo, los exploradores o la mayoría de los negocios van a poder interactuar con mi token, porque al respetar la estructura necesaria, van a poder interpretar el lenguaje de llamadas y de respuestas que yo necesito para poder interactuar con el token. Entonces, cumpliendo esta estructura, yo puedo garantizar que el token está bien. Después, la implementación del token es libre. O sea, yo tengo que respetar los encabezados, mirar los encabezados y qué hace la función, y después la implementación, o sea, el código de adentro es libre, o sea, ustedes pueden desarrollar el que quieran siempre y cuando cumplan con lo que tiene que hacer el contrato. Así que van a ver que existen varias implementaciones del 721, no es que hay una única, sí hay una única interfase que está definida, y después van a encontrar muchas implementaciones, ¿sí? De hecho, si entro a ver el detalle,
van a ver que tienen, como bien les dije, la interfase, que esto es lo que tiene que cumplir el 721, que tiene que ver con ver los balances de la cuenta, quién es el dueño de determinado token, aprobación de transferencias, ¿sí? Poder transferirle a otro, recibir, etcétera. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando yo quiero chequear que alguien es dueño de un token, es necesario tener el token ID, el identificador de ese token, ¿sí? Es fundamental poder interactuar con esto, ¿sí? En sí, estos NFTs, o sea, estos tokens no fungibles, tienen la capacidad de transferirse y de moverse, pero no representan a un caso de uso. O sea, esto no es, por ejemplo, una subasta, no es nada de esto que por ahí le da más trascendencia, sino que simplemente la representación del token. Después, si queremos hacer algún escenario en especial, tenemos que desarrollar más código que este o directamente trabajar con otro contrato que interactúe con el NFT, ¿sí? Pero ya con implementar este token, vamos a tener un NFT funcionando, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Etherscan, que es el explorador, este es un sitio online que tiene todas las transacciones que están ocurriendo ahora en Ethereum en este preciso instante y en el historial. Si van a la parte de token, si entran a la de 721, van a poder ver todos los NFTs que están funcionando ahora, ordenados por la cantidad del volumen de transferencias de las últimas 24 horas, ¿sí? Así que pueden entrar y pueden chusmear algunos, ¿sí? Vamos, de hecho, a después hablar un poco de este CryptoKitties que ven acá. Y pueden chusmear un poco de qué se tratan estos proyectos de NFT, pero digo, si ustedes respetan la estructura del 721, pueden hacer que, por ejemplo, Etherscan les entienda, les acepte su token como un 721 y se los va a poner en el apartado de 721, ¿sí? No solamente Etherscan, sino digo el público en general. Al hacerlo respetando la sintaxis correcta, hacen que sea confiable y que se pueda utilizar como un caso de uso, ¿sí? Hablando a nivel de desarrollo, ¿cómo es el código de un 721? Está lleno de líneas de código. Miren, nada, mentira, les mentí. ¿Por qué digo esto? Porque existen algunas librerías que podemos consumir donde el código ya está desarrollado, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que yo estoy haciendo, esto es un proyecto de smart contracts que está montado en Truffle, que es un framework de contratos inteligentes, y que lo que hice fue importar una librería que es conocida como OpenZeppelin, que es una de las más conocidas en el mundo de desarrollo de contratos inteligentes, y lo que hice fue simplemente importar el 721 y hacer heredar mi contrato del 721 y ya está, con esto ya tengo un 721 funcionando. Así que es tan simple como eso, ¿sí? Acá tenemos que ya está compilando correctamente, así que el contrato que tenemos en pantalla es totalmente válido, ¿sí? Si quieren ver el detalle de cómo es la interfase y la implementación, simplemente entran en la librería, como esto es todo abierto también y se puede chequear, tienen tanto la interfase del 721, que es muy parecida a la que vimos en la propuesta de mejora, como el código fuente que vemos acá, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en Solidity, porque eso ya sería otra presentación aparte. Sí hay muchos cursos y videos y contenido para aprender Solidity, no es el objetivo del curso, pero si están en tema y quieren entrar, los invito a entrar directamente acá o pueden ir al repositorio. Ahí les busco la página para entrar directamente a donde yo estoy. Es un GitHub también. Así que si entran a GitHub, OpenZeppelin Contracts, ¿sí? Sería la página, la URL en GitHub, van a la parte de tokens, van a la parte de token 721 y lo pueden ver directamente del repo sin bajarse nada, ¿sí? Pueden ver la interfaz o pueden ver la implementación directamente. Con esto nos ahorramos de reinventar la rueda, no tenemos que volver a escribir el código y esto directamente lo suben en la blockchain y ya lo tienen funcionando, ¿sí? Es tan simple como eso, no tienen que inventar nada. Bien. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a volver a la presentación. Vamos a ver algunos ejemplos de la vida real, ¿sí? Uno que les quería mostrar, que no lo puse en la presentación, pero que se los quería mostrar, es
¿sí? Existen los Azure Heroes, ya que estamos en el Azure Days, que son justamente NFTs que se les da a aquellos que tengan determinada participación con la comunidad. Fíjense que tienen distintos tipos de participación: héroe de comunidad, contribuidor de código, etcétera, ¿sí? Y por hacer un aporte se te da un muñequito. Yo tengo un Azure Hero, ¿sí? Esto es un NFT puro, o sea, es un NFT que está funcionando no en Ethereum, sino en otra blockchain. En realidad sí está en Ethereum, pero no quise decir Ethereum, sino que usa un token en especial que se llama Engine, ¿sí? Que es esta, o sea, para poder cambiar el muñequito tienen que usar la Engine Wallet, que básicamente se la bajan, escanean un QR y les va a mostrar el muñequito que ustedes tienen, pero las transacciones sí están en Ethereum. Fíjense que es un NFT, ¿sí? Así que si quieren hacer aportes a la comunidad, pueden trabajar sobre Azure y ganarse un NFT de Azure, ¿sí? Yo tengo uno, espero en el futuro poder juntar alguno más. Pero bueno, ese se lo mostré porque estaba bueno y daba alusión a lo de hoy, pero vamos a lo que a todo el mundo le importa, que son números y etcétera, ¿sí? Este es el primer ejemplo que le voy a dar de un NFT. Fue uno de los primeros, en general, que estuvo online. Se llama CryptoKitties y es nada más y nada menos que una colección de gatitos que son los que ven ahí en las imágenes, que tiene distintas características. Y esto empezó siendo medio un juego. De hecho, salió en 2017, diciembre de 2017, y a los 15 días estaba ya manejando millones de transacciones, ¿sí? Llegó a manejar un volumen de $500.000 por día en un momento. O sea, no es poca cosa, ¿sí? Pero bueno, estoy hablando de volumen en total de transacciones. ¿Por qué se generó este mercado? Porque los gatitos tienen características y yo, si adquiero 2 gatitos, los puedo cruzar, y el hijo que me sale me puede salir con características cruzadas de los 2 gatitos, entonces por ahí me sale mejor. Entonces había gente que compraba gatitos buenos y los mezclaba para tratar de sacar uno mejor y después los revendía. O sea, había todo un mercado interno de estos gatitos. Sin ir más lejos, a ver si, esperen, sin ir más lejos, si vamos a la parte de de los escenarios más usados en transacciones, número 15 del mundo al día de hoy sigue siendo CryptoKitties. O sea que esto que ven, que es un caso de uso súper simple, sigue generando transacciones en la red, ¿sí? De hecho, pueden entrar al detalle y pueden ver qué está sucediendo. Fíjense que tienen ahí, hay casi 2 millones de CryptoKitties emitidos. Sigue habiendo transacciones en la red. Y si van al contrato, también pueden ir viendo el detalle de todo lo que pasa. El contrato, acá lo tienen, el contrato de CryptoKitties. Ven que es un 721, no les mentí. Puede que después le agreguen alguna funcionalidad o algo más, pero bueno, haciendo válido también su contrato, pueden ver el código fuente y pueden ver cuánto, por ejemplo, cuánto cotiza, bueno, cuánto cotizan los tokens acá, ¿no? Pero este escenario que les muestro, que es bastante sencillo, ya mueve volumen de transacciones alto, ¿sí? ¿Quieren más números divertidos? Vamos a ver más ejemplos de NFT. No sé si conocen este meme, que es súper conocido, se usa bastante en el mundo geek o de la computación, de los foros, etcétera. Y bueno, la dueña de esta foto, ya que se hizo tan conocida, tan viral, decidió venderlo en un NFT, el meme, y lo vendió a $500.000. O sea, la verdad que es una oportunidad de negocio muy interesante si quieren vender. O sea, fíjense, CryptoKitties vendía o movía 500.000 por ahí en un día entre todas las transacciones juntas. Esta generó $500.000 en una transacción, ¿sí? Así que ni lenta ni perezosa la dueña del meme, y lo hizo dinero, y la verdad que estuvo muy bien, ¿sí? Esto es otro ejemplo de cómo NFT puede llegar a funcionar. Otro ejemplo, Jack Dorsey, no sé si lo conocen, es el creador de Twitter. Jack Dorsey creó un NFT con el primer tweet de la historia y lo vendió.
Y esta vez lo vendió un poquito más. Lo estamos hablando de 3 millones de dólares. Así que también, si el día de mañana se crean su propia plataforma de mensajería, pueden generar un NFT con el primer mensaje y tal vez puedan sacar 3 millones de dólares. Así que también es un escenario para tener en cuenta, ¿sí? Pero ya estamos hablando de, o sea, estamos hablando de cifras altas, ¿no? ¿Quieren más todavía? Bueno, esto que ven acá es una obra de arte digital, esta es 100% digital, no existe en la vida real, que es un artista y que está compuesta por sumas de otras obras de arte, ¿sí? Esto fue una subasta y se vendió en 69 millones de dólares, ¿sí? Que acá, esta fue como el notición y esto fue lo que empezó a mover en realidad todo el avispero, ¿sí? Pero fíjense cómo fuimos escalando en precios, en volumen de ventas. O sea, tremendo el precio que tiene una sola obra de arte, ¿sí? Que encima es digital. Y esto es súper discutido, porque hay gente que dice, ¿y qué chiste tiene que yo tenga una obra de arte digital que ni siquiera puedo colgar en mi casa? Pero bueno, existe y hay gente que lo quiere, o sea, que tiene placer en poseer estas cosas. Así que el mercado de NFT funciona y es así. No es algo nuevo el coleccionismo, el coleccionismo es algo que existe desde hace muchos años. De hecho, en la antigüedad se pintaban cuadros, se hacían obras, se vendían, así que el coleccionismo existe hace mucho, pero hoy los NFT tienen un precio considerable, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos implementar estos NFT en Azure? Ahí le vamos a contar a Fernando algunas alternativas, ¿sí? La primera y más obvia, que no la incluí porque por ahí es la más trabajosa, es levantar una máquina virtual en Azure e instalar el nodo que nosotros queremos usar a mano, ¿sí? Es como si lo hiciéramos en nuestra propia máquina, nosotros podemos hacerlo de forma local, copiarlo en una máquina virtual, o sea, hacer la instalación en un nodo virtual y ejecutarlo directamente ahí. Así que por ese lado puede llegar a ser un poco trabajoso. No es lo más fácil, pero sí es cierto que nosotros tenemos el 100% del control de lo que se está instalando y lo podemos configurar a gusto. Así que esa sería la opción por ahí más trabajosa, pero es una opción más. No la incluí porque justamente no hay un lineamiento a seguir, sino que es bastante libre y es simplemente levantar una máquina virtual e instalar un nodo, ¿sí? Y configurar la red y todo para que sea accesible. Si queremos ir a soluciones un poco más armadas, la primera noticia que tengo es que el Azure Blockchain Service, que estaba en preview, va a estar siendo cerrado desde el 10 de septiembre. Así que si ya al día de hoy quieren levantar una instancia nueva del Azure Blockchain Services, del service, no van a poder, no los va a dejar. Y si ya tenían una funcionando, la van a tener activa hasta el 10 de septiembre, ¿sí? No hubo demasiados motivos, o sea, no hubo en realidad motivos, simplemente se anunció. Ya hace tiempo se venía como dejando de lado este proyecto, así que un poco se podía anticipar, pero bueno, fue una sorpresa y por eso es que Fer me preguntaba qué se hace, ¿no? Algunas cosas para destacar de este servicio, bueno, facilitaba muchas cosas a nivel de conexión, de justamente levantaba máquina virtual de instalación, y el protocolo que usaba, no usaba Ethereum público como blockchain, sino que usaba una blockchain privada y permisionada, ¿sí? Las blockchains pueden ser públicas o privadas, las públicas son las que podemos acceder, como fuimos recién al Etherscan, y ver las transacciones y ver todo lo que ocurre, y las privadas son las que funcionan en entornos cerrados, ¿sí? Imagínense que dentro de su empresa quieren hacer un desarrollo en blockchain, pero que no se vea hacia afuera, que sea solamente para ustedes, tienen que usar una blockchain privada, ¿sí? Y bueno, este servicio era un servicio de blockchain privada y además era permisionada, que la permisionada es que aquellos participantes, los que usan la red, y los mineros tienen que tener permisos para poder acceder, ¿sí? Básicamente se autoriza a determinada gente a que participe. En realidad la participación no está tan cerrada porque siempre y cuando vos tengas una billetera y tengas tokens, por decir de alguna forma, o tengas moneda para usar dentro de esa blockchain, eh, la pueden utilizar, pero sobre todo tenía que ver con el tema de la validación, porque en las blockchain públicas se hacen protocolos de minería y en las blockchain estas permisionadas se autoriza a determinados validadores a que ejecuten la validación y esto hace que funcione mucho más rápido y obviamente que consuma menos energía, ¿sí? Que es una de las críticas que tienen hoy los mecanismos de consenso público.
¿Por qué se pensó en una blockchain privada y permisionada? Porque es lo que más funciona a nivel de empresas, ¿sí? Cuando se trabaja en empresas, en general no se quiere compartir toda la información hacia afuera, entonces, o tienen miedo de ataques o de vulnerabilidades a nivel de publicarse en forma externa, entonces manejan blockchain privada y permisionada, ¿sí? Es lo que funciona a nivel de enterprise, por eso Microsoft ofrecía este servicio, ¿sí? Pero bueno, como vimos, no corre más. Así que se plantean algunas alternativas. En este caso tenemos, por ejemplo, el Azure Workbench, que yo no vi en ningún lado, ni siquiera hay mensajes dentro de la página de que se vaya a discontinuar. Lo único que me hace un poco de mella es que primero tiene preview al lado del Workbench, o sea que todavía no salió de preview y es muy probable que deje de existir en algún momento, pero esto es suposición mía, sobre todo porque la blockchain que usa adentro es un Azure Blockchain Service, así que a menos de que lo readapten para que pueda utilizar otra blockchain, veo complicado que esto pueda seguir existiendo sin el otro servicio, ¿sí? ¿Qué agregaba este servicio? Agregaba capacidad de interactuar con los smart contracts, como ven la pantallita ahí en el screenshot que está dibujado, había todo un dashboard en web que permitía interactuar con los contratos y estadísticas, y iba guardando en paralelo en una base de datos, iba haciendo backup de todas las transacciones que ocurrían. Entonces, lo que vos accedías directo a la base de datos, no tenías que ir a la blockchain a buscarlo. Y además podías conectarte con Active Directory para que solamente los usuarios de tu directorio tengan permisos para entrar en la blockchain. O sea, tenía muchas más cosas. El otro era nada más que el servicio de blockchain y esto era todo lo que le podemos construir alrededor al servicio de blockchain, ¿sí? Como les digo, no hay ningún mensaje de que esto deje de funcionar, pero tampoco es la sugerencia que te hace Microsoft de lo que hay que migrar. Así que vamos a ver un poco de qué es lo que te sugiere Microsoft que se haga. Básicamente Microsoft, para migrar del Azure Blockchain Services, te deriva a dos servicios, ¿sí? El primero, me quedó opción 1. Las opciones, ignoren el numerito de la opción. Pero tenemos la opción de Quorum. ¿Vieron que yo les conté que tenía un protocolo de privado y permisionado? Bueno, si miran acá, el protocolo que usa es Quorum, que es este mismo protocolo que les estoy mostrando. Y este servicio de Quorum, Quorum es un protocolo diseñado por JP Morgan, que es justamente pensado para empresas. Así que se ofrece como de la mano de Consensys, que es una empresa que desarrolla sobre Ethereum, se ofrece ya un servicio cerrado de blockchain privada y permisionada que se puede utilizar, ¿sí? Esta es la sugerencia que suelen hacer y esto está en el marketplace de Azure, así que pueden utilizarlo como reemplazo. Van a tener que trabajar un poquito en la configuración. Fíjense que está bastante poco usado aún, no tiene ni siquiera valoración en el marketplace, así que es algo que está empezando a usarse, pero bueno, ahora con la caída del Azure Blockchain Service es algo que se va a empezar a usar y es la migración natural, podemos decir de alguna forma, que se sugiere a la hora de trabajar con esto. Por otro lado, tenemos otra variante que también la ofrecen y es de la misma empresa, es de Consensys, que es la Hyperledger vs Quickstart. Hyperledger es una blockchain también permisionada y privada, que esta fue desarrollada por IBM, entre otras partes, pero esta en particular es compatible con Ethereum, así que los contratos inteligentes y todo van a poder reutilizarlo, con lo cual se puede pensar como alternativa. Es bastante parecido a lo que termina ofreciendo en general que la de Quorum, o sea, en rasgos generales van a poder hacer lo mismo. La diferencia es, bueno, que el Besu se puede levantar nodos de mainnet, o sea, pueden levantar redes productivas también y de testnet, o sea, se pueden conectar básicamente a cualquier red con Hyperledger y también pueden hacer una privada con Hyperledger Besu, ojo, que no es Hyperledger solo, puro, como lo conocemos. Eh, Así que te da algunas alternativas más que Quorum, que es solamente privada y permisionada, y además cambia la implementación, ¿sí? Quorum tiene sus propios protocolos, está escrito en su propio lenguaje, usa sus propios mecanismos de consenso, sus propios algoritmos, y Hyperledger ofrece otros distintos, ¿sí? Este está escrito, creo que en Java, y tiene distintos mecanismos, así que puede que fiera la forma en que valida las transacciones, bueno, la velocidad que va a ejecutar transacciones. Quorum ofrece la capacidad de tener smart contracts privados, a su vez, o sea, no solamente la blockchain es privada, sino que dentro de la blockchain privada podemos subir contratos privados. O sea, hay un montón de características que difieren,
Pero a líneas generales, como para ser un reemplazo del Azure Blockchain Services, las dos son alternativas, ¿sí? Les sugeriría eh, que antes de ponerse a instalar un nodo o lo que sea, investiguen un poco cuál es la que más se acerca a su propio caso de uso y que usen la correcta, ¿sí? O sea, no hay una solución única y definitiva, sino que es la que más les sirve para su caso de uso, ¿sí? O tal vez ninguna de las dos es la mejor alternativa y deciden ir a producción directa, aunque Hyperledger, por supuesto, lo soporta, ¿sí? Dichas estas dos, esta se las propongo yo, no la propone Microsoft, pero podría ser una alternativa, que es el hecho de levantar un nodo de Parity, ¿sí? Dentro de los nodos de Ethereum que ustedes pueden instalar, hay dos que son los más populares, está Parity y está Get, ¿sí? Parity está en Python, si mal no recuerdo, y Get está en Go, que es el lenguaje de Google, ¿sí? Y obviamente es similar a lo que decíamos recién. Las dos cumplen con la misma implementación de nodo de Ethereum, o sea, las dos hacen en líneas generales lo mismo. Bueno, Get no tiene nodo en Azure, Parity sí, pero lo que cambian es la forma en que hacen las validaciones, los consensos, la forma en que, en realidad, en este caso lo que importa es la forma que hace la sincronización en realidad en los nodos. Cuando nosotros instalamos un nodo, tenemos que sincronizar todas las transacciones del historial. Y bueno, Parity lo hace de una forma, Get lo hace de otra. Entonces, bueno, tienen que investigar un poco eso, pero sería una alternativa. O sea, ustedes tranquilamente pueden instalarse un nodo de Parity y trabajar con la blockchain pública en caso de que quieran ir a producción público. O pueden investigar cómo transformar este nodo en uno privado en caso de que ustedes quieran trabajar en una blockchain privada. Así que también tienen la alternativa de trabajar en un nodo de Parity y, bueno, tampoco tiene valoraciones, así que fíjense que son tecnologías que están en exploración y que está bueno que se metan a explorar y también a completar esas valoraciones para ayudar también a otros desarrolladores a ver qué alternativa elegir. Así que mostradas las alternativas, vamos a las conclusiones. ¿Es moda o no? ¿O es una realidad? Y acá, obviamente, esta es mi opinión, o sea, no, cada uno puede tener su propia interpretación. Todo lo que vimos hasta ahora era más objetivo, eran más hechos. Esto ya es mi opinión. Y yo creo que hay una moda, ¿no? No voy a negar que existe una moda. Vieron el gráfico y vieron los precios que se están manejando. O sea, una moda hay. Pero dígame un proyecto exitoso de tecnología que no haya estado de moda. El Pokémon Go tuvo moda y tardó 2 días y después se cayó. Pero podría haber continuado. Instagram tuvo su moda. Facebook en su momento estaba de moda. Todo el mundo tenía Facebook, Facebook, Facebook. Y después sí fue un éxito. O sea, tuvo su moda y continuó. O sea que haya una moda no quiere decir que esté mal o que sea una burbuja. O sea, la moda quiere decir que suena, que sale en los medios, que la gente se lo baja o quiere averiguar o quiere saber de qué se trata, pero no quiere decir que por eso sea una burbuja que se vaya a caer, ¿sí? Eh, o sea, reconozco que hay moda, pero eso no quiere decir nada todavía, ¿sí? Sí digo que el valor de un NFT es genuino, o sea, valen de verdad porque, como les decía, blockchain es un almacenamiento distribuido, pero que da inmutabilidad y da confianza, ¿sí? Y da una confianza que no existía antes en el mercado. O sea, si yo tengo un NFT, sé que no me lo pueden sacar, que la posesión es mía y que eso no hay forma de que cambie salvo que yo lo dé, ¿sí? Es una garantía de confianza 100% de que me pertenece y que no hay mecanismo tal que me lo pueda sacar, ¿sí? Que en general existen esos mecanismos, pero dependen de terceros, dependen de alguien que tenga un papel firmado y que un escribano, o sea, depende de gente que diga que me pertenece, ¿sí? Y ahí después donde vienen todas las disputas de lo tengo yo o no, lo tengo yo, vamos a juicio, que sí, que me pertenece, que la patente, que yo, que esto, que lo otro. Bueno, acá no hay ninguna disputa, o sea, lo tengo yo y lo tengo yo. Eso soluciona NFT por la confianza en la tecnología. Así que por eso es que se le da muchísimo valor. También juega ahí un poco el valor de las criptomonedas y el boom, y justo que tuvieron un precio muy alto, entonces todas las transacciones se elevaron mucho, pero no deja de tener un valor genuino y además es innovador, porque es algo que no existía, esto de poder hacer una subasta de forma descentralizada. Imaginen hacer una subasta sin nadie que regule la subasta. Es como que suena como a algo muy, muy raro y es exactamente lo que sucede con los NFTs. Yo puedo garantizar la confianza del negocio sin necesidad de tener un tercero que garantice esa confianza. Así que eso es innovador, pero es cierto que tampoco es una necesidad. No es que a partir de ahora, mañana no puedo existir si no están los NFTs, no puedo salir de mi cama,
no puedo ir a la esquina porque necesito el NFT y es algo necesario para vivir. Paréntesis y reflexión, ¿qué tecnología es una necesidad? Muy pocas. Volviendo a cerrar el paréntesis, a abrir, bueno, o sea, lo que estaba diciendo, no es una necesidad tampoco, o sea, no es algo que tengamos que tener un NFT porque si no se viene el mundo abajo, no, es cierto que no, pero para mí, para lo que sirve, está muy bien y le da un valor genuino, ¿sí? También, que tengan un valor alto y que funcione re bien no quiere decir que ahora todo tenga que ser un NFT, eso tampoco, o sea, el NFT tiene que ser un proyecto o un caso de uso que justifique que sea un NFT, ¿sí? O sea, si tampoco le vamos a andar poniendo blockchain a todo, esa es un poco mi frase de cabecera, pero no es necesidad de, los NFT funcionan, entonces agarro esta taza de café y la voy a convertir en un NFT porque sí. O sea, tampoco la pavada, ¿no? Que funcione está bien, pero está bien que funcione en donde tiene que funcionar y no que esté en todos lados, porque si no termina pasando que después se lo ve como una burbuja porque hacen 70.000 proyectos de NFT cuando en realidad 3 servían, entonces después se caen 67, quedan 3 y dicen es una burbuja que se cayó y en realidad los 3 funcionaban bien. Entonces, si se entiende eso, creo que no va a ser algo que se pinche y se cae, sino que va a persistir en su mercado. Y un poco hablar de la persistencia, yo les puedo decir que es algo que puede persistir porque me parece que tiene su valor propio y que esto puede seguir funcionando, pero hay una realidad que es lo mismo que se habla con blockchain, que tal vez blockchain sea la entrada a una tecnología superadora. Esto pasó todo el tiempo en el mundo de la tecnología y como decíamos, las redes sociales, hoy está TikTok, Instagram, que por ahí son las más usadas, pero si no hubiese existido Facebook, probablemente no hubiesen existido estas dos, porque Facebook rompió un poco el paradigma de pensar de la interacción con las redes sociales, hizo que gente grande se instale redes sociales, que interactúe por ahí, que comparta multimedia, así que es necesario que haya una tecnología a veces para encontrar otra superadora y más nueva, así que tal vez los NFT no perduren por siempre porque el día de mañana exista otra tecnología superadora que lo reemplace, pero los proyectos que hoy existen y que tienen su propio mercado, CryptoKitties salió en 2017 y sigue teniendo volumen de transacciones, o sea que el NFT cuando es útil, es válido y se usa, puede persistir, ojalá por siempre, digo, pero no es que mañana se va a caer y se va a pinchar. Así que. Seba, a ver, cambiemos el discurso, porque estamos montando un negocio antes de empezar, ¿sí? Dijimos, vos decís, los NFT es lo más importante que hay, ¿por qué? Te voy a mostrar los avances del negocio que te planteé antes, Ahí ¿sí? va, ahí va. Bueno, Dame vieron un en segundo, los mirá, casos que, mirá. que les digo que tiene un valor el NFT, justo en el caso que estamos hablando con Fernando de nuestros coleccionables de Ivana, ahí sí se justifica y eso tiene mucho valor. Ahí está. Ahí pueden ver la primera versión del NFT que hay, ¿sí? Ivana intelectual, después tenemos otro que es Ivana de fiesta, después Ahí tenemos está. otro Ivana cuando se volvió loca y le pusieron el chaleco de fuerza, y después tenemos Ivana MVP. Y hay uno que va a ser de extra versión limitada, que muy poca gente la va a poder tener, que es Ivana rubia. Ojo, Opa, ojo. ese Ese edición va a súper valer limitada. muchísimo, muchísimo. Estás en mute, Ivana. Y está roja como un tomate. Ivana Roja puede ser otro, saquen Sí, ¿no? screenshot. Me mata el trabajo que te tomaste para hacer esto. Fer, tenés tu nuevo trabajo de facultad, me parece, ¿eh? Y más o menos, sí, ¿no? Espero el mismo esfuerzo para hoy, para el quiz de De- Kahoot. Se los pido, por favor. ¿Cómo andas, Bueno, ya Seba? está. Bien, bien, bien. Esperen que vuelvo a ponerlo centrado para si no miro para el costado y me siento como. Ahí Franco Valle dice, voy a buscar mi primer tweet a ver cuánto me pagan. Bueno, no está mal. No está mal. Está muy bien, está muy bien. Seba, yo te cuento que estuve viendo un poquito la parte de CryptoKitties y elegí finalmente Pepito de Mascot. Después capaz que te visito porque necesito un préstamo para poder comprar ese CryptoKitty. Te cuento Está porque muy bien. estuvimos hablando en la entrevista y demás cuestiones. Ahí se me abrió la puerta como, Sí, como, el True como CryptoKitty. el truco. Comiendo pata. Hablando de CryptoKitty, ahí tengo el CryptoKitty. Pero bueno, Sebas, te agradecemos mucho por el tiempo, por la dedicación, por la charla. Sabemos lo que cuesta
preparar una charla y el tiempo que hay que invertir exactamente para poder después darla con el nivel que vos la diste. Así que, en serio, para nosotros es un placer que hayas elegido postularte y que hayas elegido estar en estos Azure Days de Conosur.tech. Y también los vamos a tener en el AI Days, así que gente, esténse atentos a la agenda porque ahí va a ¿Qué salir día, también. jueves o viernes? A ver, ya te confirmo. Creo que viernes. Me toman desprevenida, ayer me han hecho lo mismo, changos. Ivana Yo buscando ya te puede ser digo. otro. Yo ya estoy viendo negocio en todos lados. El día viernes estás vos, Evita. Bien, Perfecto, espectacular. perfecto. Bueno, Sebas, ya estamos justo sobre el tiempo. Muchísimas gracias, en serio, por la charla, por el tiempo. Tenemos ahí comentarios, bueno, el de Franco Valle que ya lo comentaron y demás, así que te invito a quedarte del otro lado como espectador por si surge alguna pregunta y nos estamos viendo el próximo viernes en los AI Days y probablemente en otras situaciones más adelante de Conosur. Bueno, muchas gracias a ustedes, sé también el esfuerzo que corresponde de su parte, así que muy agradecido por todo lo que hacen también por la comunidad. Y bueno, nos estamos viendo ahora y el viernes. Excelente. Quédense ahí, vamos a una pequeñita pausa y ya volvemos con una entrevista exclusiva junto con Lucas de Exacta. Ya venimos.